Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos con el mes de septiembre a punto de terminar. En algunos sitios ya se están produciendo las últimas fiestas, como por ejemplo en mi querido Laredo, en donde se conmemora el desembarco de Carlos V desde Flandes de cara a acudir a descansar al monasterio de Yuste en Extremadura. Y ya las últimas fiestas se están celebrando, el otoño ha entrado, veremos a ver qué tal se comporta, si nos da mucha dana o mucha lata, o si el ambiente político-económico se vuelve tórrido, que parece que puede pasar. Hoy vamos a hablar de los tipos de interés, de eso que a todos nos preocupa para ver qué evolución van a tener en el futuro, porque hay que recordar que si bien el Banco Central Europeo ha subido en una de sus últimas reuniones el 0,25 los tipos de interés, la Fed el pasado miércoles decidió congelarlos, con lo cual quiere decir que puede haber cambios de rumbo en la política monetaria. Como siempre, tenemos con nosotros a nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, a Miguel Cornejo, consultor y Navarro. Tenemos a un señor que tiene un cargo muy largo y que es de Extremadura, que se llama don Víctor Pérez y es secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta Extremeña, y a nuestro Santiago Sánchez, experto, asesor del Grupo Parlamentario Popular, y al que habrá que estar muy atento a ver qué propuestas le ha dicho a Feijóo que nos haga pasado mañana martes en el discurso de investidura que va a tener lugar. Pero como hemos dicho que vamos a hablar de tipos de interés, vamos a ir a ello. Y don Miguel Ángel, usted es el subdirector del programa y el encargado de expresar la opinión del programa al respecto, así que adelante. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Ya saben ustedes que su principal objetivo es controlar la inflación por debajo del 2% y no tiene más herramientas que las subidas de tipos y de traer dinero de la economía para frenar el crecimiento. Y así, después de esto, que se produzca una disminución de la inflación por el efecto demanda. Pero aquí tenemos que decir que la inflación actual no es consecuencia de la demanda, sino de una escasez de oferta por diversas razones. Y por tanto, el resultado de las políticas monetarias del Banco Central Europeo tardarán en obtener resultados. Obviamente algo ayuda la subida de tipos a la contracción de la demanda, pero mientras la oferta no consiga recuperarse, no llegaremos al objetivo. Otro punto que debemos tener en cuenta es la presión que hacen los países europeos para que el Banco Central actúe o no. Los países con una inflación más alta, por ejemplo Alemania, influyen para que se tomen medidas. Y los países con una inflación más baja deberían presionar al BCE para que no suban los tipos. Este es el caso de España, pero ¿lo está haciendo? Pues no. El único objetivo de la señora Calviño es conseguir su puesto en el Banco Europeo de Inversiones y no va a perjudicar su candidatura por mejorar las condiciones de nuestro país. Como siempre, este gobierno, sus intereses personales por encima de los intereses del país. El daño es tan terrible que estas subidas de tipos está ocasionando a muchos sectores económicos españoles tendrá consecuencias en el crecimiento y en el empleo. Muchas gracias. Pues después de oír el editorial de nuestro subdirector, de Miguel Ángel Paniagua, yo voy a lanzar una pregunta o una consideración respecto a lo que ha pasado en estos días con los tipos de interés. En Europa se han puesto los tipos de interés alrededor del 4,5 con una subida al 0,25, y en Estados Unidos la Fed ha congelado los tipos de interés de manera momentánea. Nosotros allá por Semana Santa, un poquito antes de Semana Santa, ya anunciábamos que se iba a producir una modificación en la subida de tipos, tanto en la Fed como en el Banco Central Europeo, que luego posteriormente se produjo, porque si inicialmente empezaron a subir 0,50 puntos básicos los tipos de interés, luego se redujeron a 0,25. También en Europa inicialmente se empezó subiendo 0,50 y se ha reducido a 0,25. ¿Pensáis que este parón que se ha producido en Estados Unidos va a tener lugar también en Europa? A ver, ¿quién empieza? Pero El Eugenio, que es quiera. que soy yo. ¿Lo tengo abierto? Sí. Es que la propia Fed ha dicho, cuando ha mantenido los tipos, que no descarta seguir subiéndolos a corto plazo. O sea, la propia Fed ya nos anticipa en su lenguaje de consumo interno
que no descarta, quiere decir que los va a terminar teniendo que subir. La clave ¿Este en Europa, año o en 2024? no ha citado, ha dicho que está dispuesto a seguir subiéndolo, o sea que no lo descarta. La clave en Europa de este 4,5 es si hemos llegado ya a la barrera natural o no. Si hemos llegado a la barrera natural, que es el punto ese a partir del cual las subidas de tipos de interés ya no valen para nada, ya no tienen efecto, ya no sirven. Si no me equivoco, son 22 años que no estaban los tipos de interés en Europa tan altos, ¿no? Sí, sí. Pero no es tanto el tipo como, en este caso, la inflación subyacente. Porque el ejercicio que tiene que hacer, que estará haciendo el Banco Central Europeo, es el ejercicio de inflación subyacente a largo plazo, cuál es ese escenario y ese tipo de interés que no puede estar por encima de esa inflación subyacente a largo plazo. Si estuviera por encima ya estaríamos hablando de superar la barrera natural y estamos encareciendo los tipos de interés sin ningún efecto inmediato, ningún efecto esperable en la economía, porque ni los bancos centrales están haciendo su trabajo en sus balances, ni los países, ni la zona euro está haciendo su trabajo con los gastos. No estamos los países de la zona euro conteniendo los gastos, haciendo un trabajo serio de gasto en nuestros presupuestos de cada gobierno. Bueno, pues podemos seguir así indefinidamente, pero la clave es saber cuándo hemos alcanzado ese punto, esa barrera natural, y a partir de ahí pues ya podremos decir que los tipos no van a subir más. Parece que Lagarde ha dicho que como que la hemos alcanzado, que parece que no van a seguir subiendo. Yo creo que un 4,5 puede satisfacer las expectativas de una inflación subyacente a largo plazo, pero puede que no. Puede que no. Y supongo que de eso hablaremos hoy largo y tendido en esta tertulia. Sí, Santi, de alguna forma el hecho de que Lagarde haya frenado, o sea, haya subido 0,25, pero se especula que va a tomar la misma decisión que la Fed, parando la subida de tipos de interés por lo menos una temporada, ¿se debe a su voluntad de política en cuanto a cómo conllevar la política monetaria, o es que tiene presiones de países importantes de la Unión Europea, digamos Alemania, por ejemplo, que hay follones en la coalición de gobierno entre el CDU y los socialistas y el Partido Socialdemócrata Alemán, por la forma que se está abordando el tema de la inflación, el problema del coche eléctrico y, en definitiva, que el partido homólogo al Partido Popular en España considera que el canciller alemán no está llevando a cabo una atención adecuada a la economía. ¿Qué opinas? Pues que el BCE está tomando decisiones muy basadas en lo que son los datos inmediatos, es decir, ellos están actuando controlando todos los términos de la economía y actuando en función de la situación. Y el BCE actúa de manera independiente a cómo evoluciona la política a nivel europeo. Y así debería de ser, porque si no es cuando tendríamos un problema. El objetivo principal del BCE es el control de la inflación y es lo que está ahora mismo actuando a través de dos vías, como ha explicado muy bien Miguel Ángel. Una con la subida de los tipos de interés, que tendrán que seguir estables en estos niveles altos al menos un año más. Yo no veo una bajada de tipos en absoluto, por lo menos hasta finales, si acaso, y dándose bien, finales de 2024, porque yo veo riesgos y ahora hablaré sobre ellos. No veo esto tan sencillo. Hay países como Canadá, que empezó con el proceso inflacionario de los primeros países y ya está teniendo problemas de repunte de inflación, como posiblemente vamos a vivir nosotros en el año 2024, por la energía, por los alimentos y por alguna cosa más. Eso por un lado. Tipos de interés y el drenar liquidez de la economía, que lo lleva haciendo desde el mes de marzo a un ritmo bastante acelerado, además, el BCE, reduciendo su balance y sin esas recompras de bonos de los programas habituales de financiación del BCE, que lo que están haciendo es, pues eso, drenar liquidez de ese exceso que venimos acumulando desde la década anterior y cuyos efectos perniciosos es lo que estamos pagando ahora. Eso por un lado. Bien. Digo que va a seguir estando alto porque sigo viendo riesgos, es decir, estamos viviendo un encarecimiento de los carburantes, vamos a vivir el petróleo está subiendo últimamente muchísimo. Claro, es decir, todavía no estamos experimentando en España, sí en otros países, efectos de segunda ronda, que Alemania, por ejemplo, sí que los está teniendo, y mientras sigan existiendo tasas elevadas en otros países de Europa, por encima del 5, del 6%, y con la subyacente pues prácticamente enquistada, tanto en España
como en el resto de Europa, que al final te da la medida estructural del problema de la inflación, pues veo muy difícil que se produzca una reducción de tipos de interés en el próximo año, salvo que se dé muy bien y a finales de año podamos ver algo. Pero la incertidumbre, en mi opinión, es máxima. Vamos a ver repuntes de este proceso inflacionista en esta última parte del año y principios de 2024. Y yo sería muy prudente, y entiendo que el BCE lo que va a hacer es una política muy prudente de seguir lo que estábamos comentando, pues muy próximo a la evolución de los datos, y en esa así es como irá evolucionando. Y en Estados Unidos yo creo que vamos a un proceso igual de estabilización de tipos, y veremos quizás una reducción desde luego más rápida, y se verán las bajadas de tipos de 0,25 antes en Estados Unidos que las veremos en España. A pesar de lo que dice Santiago, pues de alguna manera se habla de que Alemania está entrando en una mala en problemas económicos, que tiene problemas en su industria, que el fortalecimiento de su industria se está agotando, particularmente en el sector del automóvil, y eso puede dar lugar también a problemas de cara a toda Europa, teniendo en cuenta además que vamos a tener elecciones en el mes de junio, con lo cual, de alguna manera, también la Comisión Europea y von der Leyen y demás, pues se pueden ver condicionados a tomar determinadas decisiones. ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, por un lado, el problema de la industria automovilística alemana tiene más que ver con el precio de los coches eléctricos chinos, que es demasiado competitivo porque están hechos como están hechos. O sea, no tiene especialmente que ver con ello. Yo creo que, como ha dicho Santiago, seguirá en base a los datos. Y como ya sabemos, si algo que respetan los alemanes es el control de la inflación. Con lo cual, mientras la tengan como la tienen, no creo que le... Bueno, y además es que aunque le tosieran al Banco Central Europeo, lo bueno que tiene es que es independiente, como se ha hecho también. Así que ahí no creo que tengamos mucho que hacer. Lo que sí que podría hacer mucho mejor es lo que ha hecho el Banco Central estadounidense, el Fed. Han manejado las expectativas muchísimo mejor. Han conseguido transmitir que iban a subirlas, que se acababa, que harían lo que hubiera que hacer, y la inflación en Estados Unidos se ha frenado prácticamente en seco, que es por lo que se han permitido el no seguir subiendo. Aquí no ha pasado. Eso por un lado, es decir, no está funcionando igual en los dos lados del Atlántico, y hay que recordar que Estados Unidos tolera mucho más la inflación. Les importa muy poquito tener un 2,3. Aquí un 2 ya, cuidado, que los alemanes se ponen nerviosos. Y además ellos lo utilizan desde siempre para ir descargándose o devaluando deuda, que tienen toda la que quieren y más. Son dos escenarios muy distintos. O sea, la Fed ya tiene controlado prácticamente la inflación, y a pesar de todo ha dicho que no se descarta volver a subir este mismo año, una o dos veces. Para que no la dejemos. Mientras que el consenso en Europa es que no mucho más. Yo no me lo creo. Miguel Ángel, y en el caso de España, esta subida de tipos desde el punto de vista de la deuda, y viendo lo que se ve venir, si es que el próximo martes no hay ninguna sorpresa, viendo lo que se ve venir, con un Sánchez desbocado en regalar dinero, en meterse en actuaciones económicas que son muy, muy descabelladas y demás, ¿qué nos puede deparar el futuro? Bueno, pues ya sabemos que el problema de todas estas medidas son las consecuencias que tiene, ¿no? Sí que va a conseguir frenar la inflación, pero no sabemos si hasta los objetivos o no, porque ya os digo que esto es un problema de oferta más que de demanda, pero el problema son las consecuencias que tiene. Hace unas semanas decíamos que la oferta monetaria, el M3, se había reducido por primera vez en 13 años desde la anterior crisis financiera. Esta semana los bancos han retirado del Banco Central, los bancos españoles han retirado del Banco Central 34.000, han devuelto, perdón, al Banco Central más de 34.000 millones de euros, lo que significa que los bancos no van a estar dispuestos a prestar y a apoyar la economía española durante los próximos meses, ¿no? Y esto ya sabemos las consecuencias que tiene tan negativas. Ya vimos en la anterior crisis que cuando los bancos, el sector financiero no está apoyando la economía, pues esta no tira. Y hemos visto también el otro día han salido los datos de las inversiones extranjeras en España, que habían caído este año, yo creo recordar que un 60 y pico %, o sea, una barbaridad. O sea que las previsiones, como ha planteado el Banco de España para el año que viene, son de una reducción bastante importante del crecimiento.
A nivel español de deuda, también lo hablamos hace unas semanas, que nosotros teníamos un tercio de la deuda, la teníamos que renovar en este y en los 2 próximos años, a nuevos tipos de interés, 4 puntos por encima de los tipos anteriores, del tipo medio. Pues eso va a suponer un encarecimiento pues bastante importante de la deuda y bueno, pues consecuencias muy negativas, porque el déficit no parece que se quiera controlar por parte del gobierno, y si tenemos más interés de la deuda, pues el déficit seguirá absolutamente descontrolado. Visto esto desde las comunidades autónomas, Víctor, ahora tú que estás en una comunidad autónoma y te enfrentas a tener que reactivarla, una comunidad que además lamentablemente está en los últimos puestos en muchos rankings en España, ¿cómo os Casi planteáis todos. ¿cómo os planteáis la situación que viene para revitalizar Extremadura? Porque claro, con esta subida de tipos, en la situación que está la deuda y la perspectiva de futuro que hay, que además vosotros tenéis la limitación de las exportaciones solamente a carretera y demás, ¿cómo os planteáis desde política económica, política monetaria, el desarrollo de Extremadura, por ejemplo? Pues para nosotros, Eugenio, es un problema grave. Hay un informe de FEDEA de la semana pasada que dice que ya en este 2023 Extremadura pagará 10 millones de euros más por la deuda, pero cifra en 90 millones, en más de 90 millones, 92 millones de euros, ese sobrepago en los próximos, dentro de 2 años. O sea, estamos hablando de que 92 millones para un presupuesto como el extremeño, en torno a 7.000 millones de euros, como todos sabéis, con casi todo el gasto comprometido por sanidad, educación, es un impacto muy grande para la economía regional. Para nosotros esta subida de los tipos de interés, supongo que para todas las comunidades, yo te hablo de nuestro caso, que es el que yo conozco y el que estoy viviendo, es importante. A nivel macro, pues nosotros tenemos poco que hacer, más allá que prepararnos para el escenario que viene, y tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Primero, protegiendo a nuestros ciudadanos. De la subida de precios que están teniendo tanto los autónomos como del coste de la hipoteca que están teniendo los más vulnerables. Piensa que la renta media de Extremadura es de 1.658 euros, la más baja, con 200 euros de diferencia de todos los ciudadanos españoles. Los siguientes más con la renta media más baja son los andaluces, con 1.860 o algo así, a más de 400 euros nosotros de la media nacional. Por tanto, el porcentaje de salario que destinan a pagar la hipoteca porcentualmente es el más grande de todos los españoles, y una subida en los tipos de interés ahí mata la renta disponible de los extremeños. Tenemos que estar preparados, pero sobre todo tenemos que hacer que los extremeños estén preparados y ser capaces de estar ahí, la administración, cuando nos necesiten. Si, como decía Santiago, que yo pienso lo mismo, habrá picos de nuevo el año que viene, lo pronosticaba esta semana el Banco de España, iba más allá y citaba incluso un 19% de subida en los carburantes, un 10% en la cesta de la compra, reduciendo bastante. No te olvides del aceite, que tú vas seguro que lo compras en Portugal, ¿no? Pues no, porque no lo sabía, pero oye, que yo soy el responsable de comercio de la Junta de Extremadura y no puedo comprarlo en Portugal. Tengo que comprarlo en Extremadura, aceite extremeño, y ya bajará de precio. Pero lo que decía, que la inflación, todas las previsiones que ha hecho esta semana el Banco de España son para echarse a temblar. Cómo ha golpeado de nuevo el crecimiento del año que viene, cómo las previsiones, pese a que el INE nos ha dibujado un crecimiento mucho mayor, mucho más robusto en el 21 y en el 22. El del 21 me lo podía esperar, el del 22 deberíamos discutirlo un poco más. Yo creo que la situación es preocupante. Nosotros en Extremadura la vemos con preocupación, y sobre todo espero que los extremeños no la vivan con la preocupación que parece dibujar el Banco de España en el informe de esta semana. Esto, Santi, de alguna forma, en lo que se espera en un posible gobierno que pueda dirigir Pedro Sánchez, son barbaridades, porque ya se está hablando de empezar políticas drásticas de vivienda casi al borde de la expropiación. Se está hablando también el seguir atacando a las empresas, y por otro lado también se va a subir el impuesto a la banca.
así con esta perspectiva las cosas vienen negras, ¿no? No, desde luego las políticas de Pedro Sánchez no son las más adecuadas y las que más favorecen el recuperar pues la situación económica tanto de empresas como de familias y de los más vulnerables. Y así se ha demostrado durante estos años. El escudo social que nos han vendido pues es una pantomima, es un trampantojo y el problema que tenemos por delante, como habéis mencionado, es importante con un contexto de inflación alta, de tipos altos, con un endurecimiento de las condiciones de crédito, dificultades para las empresas para acceder y caída de la demanda de las propias empresas. Es decir, se desincentivan el acceso a financiación porque las propias empresas en este contexto deciden no invertir y no financiar. No estamos teniendo repuntes de morosidad en las hipotecas, que ya sabéis que es lo último que se deja de pagar, y no va a ocurrir mientras el empleo se mantenga, y el empleo sigue estando fuerte en Europa y se sigue manteniendo. Mientras eso se mantenga, no vamos a ver cadenas de impagos, por lo menos en el corto plazo, es poco previsible. Apuntarle a Víctor que yo me traigo el aceite de San Pedro de Mérida, o sea que aquí invertimos también en Extremadura. Y que sí, Pero y que sí, tiene ese que es mi vigilar santo. que la televisión generalista en España no diga a la gente de que el aceite en Portugal vale 50 euros o 40 euros menos Es que en que, Extremadura, en este caso, Eugenio, ¿no? lo que cuentan es así, ¿eh? En Badajoz la gente está yendo por decenas y por centenas a los supermercados de Elvas, que lo tenemos a 7 kilómetros, a comprar el aceite porque hay hasta 3 euros por litro de diferencia, 15 euros en la garrafa. Yo animo a los extremeños a comprar el aceite en Extremadura, pero lo que tú dices está pasando. No sé qué está pasando porque incluso los precios del aceite se están poniendo prohibitivos. El otro día compré yo 6 botellas de aceite aquí en casa de mi madre y la broma salió casi 80 euros, con lo cual la cuestión se está poniendo muy delicada. Hoy leía un Y tuit de uno que decía que la sexta temporada de La Casa de Papel va a versar sobre un robo de aceite en una almazara. El tema del aceite da para un capítulo, pero déjame apuntar una cosa más, Eugenio. En esto que preguntabas de las políticas de Sánchez, es decir, toda la que negociación. tengo yo en Almería mejor aceite que tú en Extremadura, porque el aceite del desierto de Tabernas y el Navarro me va a decir parecido, pero En bueno. La Mancha también Dime, tenemos buen Santi. aceite. Buen gustos, hay muchos. Yo solo quería apuntar una cosa muy breve y es que todo esto que estamos viviendo del proceso de negociación de la investidura o posible investidura de Pedro Sánchez, al final, esto es seguir disparando el déficit público, seguir incrementando gastos, cuestiones que vamos a tener que financiar y acceder para una compra de votos y conseguir una presidencia del gobierno, no se sabe durante cuánto tiempo, y todo eso lo que hace es profundizar en los desequilibrios, y los desequilibrios en el contexto que tenemos son tremendamente peligrosos. Es decir, Pedro Sánchez ahora mismo, en la situación en la que está y la actitud con la que enfoca la investidura, para mí es tremendamente comprometida Es muy problemática porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, vamos a decir, Andalucía. En la época casi al final del mandato de Rajoy reclamaba 4.000 millones de euros porque había subido 1 millón de habitantes. Valencia también tiene un déficit estructural de financiación desde el Estado. Castilla-La Mancha, no digamos. Y resulta que se lo va a llevar todo Cataluña. O sea, es que la situación es dantesca lo que puede venir, ¿no? Porque, a ver, el hecho de que no tenga una buena financiación y el problema de los tipos de interés y todo lo demás, lo único que va a generar es una mala dotación de servicios para el ciudadano, ¿no? Hombre, eso y sobre todo más deuda. Si es que al final, de donde no hay, no se puede sacar. Lo que estamos hablando es de más emisión de deuda por el Estado, cuando tenemos que estar intentando reducirla porque los tipos van hacia donde van. La única manera de pagar es esa. Si ahora mismo ya Cataluña se está financiando a cuenta, digamos, de los presupuestos generales. Se está debiendo dinero, no al revés. Cualquiera que haga esas cuentas que se han sacado la manga los nacionalistas lo ve. Pero es que cuando se trata de comprar voluntades, pues pasa como que hizo Zapatero. Es que quieres que todo el mundo te diga que sí, pues empiezas a regalar dinero. Y todos contentos. El problema ahora es mucho más caro y no hay modo de recuperarlo. Así que va a ser un ligero... Y Miguel Ángel, de alguna forma, tú has hablado de que las entidades financieras o los bancos no van a acceder a cosas que han estado accediendo ahora, que es un poco por necesidad propia, por el hecho de que ya se han cansado de la persecución del gobierno.
No, es por la situación de los tipos de interés. Si antes por depositar, por pedir prestado al Banco Central Europeo te pagaba dinero, no solo es que no te cobrara, sino que encima te pagaba algo de dinero, ahora con los tipos actuales pues no interesa, entonces están devolviendo todos los préstamos. Con los tipos tan altos también que tienen que aportar que tienen que proponer a los clientes, pues muchos clientes están pues no pidiendo operaciones, no invirtiendo, no comprándose viviendas, Sí, etcétera, porque etcétera. por otra parte tampoco están remunerando, no están remunerando bien a los clientes en cuanto hacen depósitos, ¿no? Claro, porque Hay una escasa remuneración a los clientes. sí, el tema es si ellos consiguieran prestar suficientes fondos, pues tendrían más margen para, para conceder, para aportar tipos de interés en los depósitos. Cuando no tu crédito no está creciendo, pues tienes menos margen para subir los tipos de interés a tus clientes. Es que es así. Pero el problema aquí es que no se está actuando sobre las causas de la inflación, que es el origen de la subida de los tipos de interés, es únicamente la inflación, ¿no? Lo comentabais con el tema del aceite. Es terrible que España, que es el mayor productor de aceite del mundo, tenga el aceite mucho más caro que países que están a nuestro lado, vecinos nuestros. Es que claro, aquí la izquierda lo que le gusta es, hacemos una ley, la ley de la cadena de valor, pero es que no es cuestión de hacer una ley. No se resuelven las cosas haciendo leyes. Pero es que ya no es cuestión de la ley, es cuestión de que, por ejemplo, el aceite, si no hay un regadío adecuado, tiene problemas de producción por la sequía. La oliva no sale igual. Eso induce a bajar la producción, induce a mayores costes y claro, es absolutamente imposible. O sea, claro, uno de los a mí un vecino que tengo yo que tiene una almazara ya me ha dicho, dice, Eugenio, plantéate que el litro de aceite se va a poner de almazara alrededor de 50-60 euros un garrafón de 5 litros, ¿no? Y eso es una verdadera salvajada. Sí, es porque ya te digo que es que no vale solo con hacer una ley, sino hay que hacer primero bien las leyes y segundo, actuar y tomar medidas económicas, porque lo que está pasando, ya os digo, con el aceite de oliva, a mí me parece tremendo. Hay algún agujero por ahí que nos está machacando. Y comentabas el tema de la sequía. Es que no se está tomando ninguna medida contra la sequía. Ninguna medida. Todo lo contrario. Está favoreciendo que haya todavía aún más sequía. Las medidas que ha tomado el gobierno se está favoreciendo todavía que haya más sequía. Eso no tiene sentido cuando la sequía es uno de lo que está afectando a ese problema que tenemos de oferta, que es el principal problema que está generando la inflación, la escasez de oferta, ¿no? El tema de la energía, exactamente igual. Europa sigue empeñada en este sistema que tenemos de facturación, que es absolutamente inflacionista. Absolutamente inflacionista, como en el que estamos, con una guerra con Ucrania y dependiendo muchísimo del gas ruso. Pues no, si no se toman medidas, pues la inflación se descontrola. Por mucho que el Banco Central Europeo suba tipos, provoque que caiga el crecimiento y que incluso podamos llegar en algún momento a la recesión y afecte tantísimo al futuro de la economía, ¿no? Es un desastre. Bien, ahora tenemos a Cristina Lagarde como responsable del Banco Central Europeo, pero antes había un señor llamado Draghi que de alguna forma pues era el responsable del Banco Central Europeo, tenía otra manera de ver las cosas y demás. ¿Draghi o Lagarde? ¿Cuál es mejor? Si me preguntas a mí, ninguno, ya te lo digo. No, a mí no me gusta. Quizás el presidente del Banco Central Europeo tiene que ser tan ortodoxo, pero a mí no me parece que deban ser tan ortodoxos. O hay que cambiar las reglas, porque no puede ser que el Banco Central Europeo, en una situación como la actual, no tenga nada que decir sobre las políticas económicas de los gobiernos y solo se dedique a hacer sus cosas, que es a subir los tipos de interés y a detraer oferta monetaria del mercado. No puede ser, porque es que no está obteniendo resultados, porque no depende de la demanda, porque no es una inflación
de demanda, sino es una inflación de oferta. Y son las políticas económicas las que deben conseguir que se solucione este tema. Y entonces, pues, algo más heterodoxos deberían ser, y ser un poco más creativos y también tirar de las orejas a los gobiernos europeos, a la Comisión Europea y a los gobiernos europeos para que tomen las medidas adecuadas para que frene este proceso inflacionista que no se está controlando. Yo es que no se trata tanto de uno o de otro. Yo como Pani creo que ninguno de los dos sería el gobernador de un banco de un país que yo presidiera, ni mucho menos. Sobre todo teniendo a un tal Hernández de Cos por ahí disponible. Pero es que creo que en esta crisis se está viendo otra vez más la desconexión entre el Banco Central Europeo y las políticas de la Unión Europea. Al final es verdad que tiene que tener su independencia, todo lo que digamos, pero como dice Miguel Ángel, es que hay que articular políticas en paralelo. No puede quedarse todo en una subida de tipos. No puede quedarse todo porque, bueno, por repetir el mismo argumento, porque no es una inflación, no es una inflación de demanda. Entonces, lo que decía yo al principio, hacen falta políticas. O sea, haría falta haber obligado a los países a ser mucho más estrictos en el gasto y haber controlado mucho más el gasto, y tendría que haber habido, o tendría que haber aún, políticas económicas que acompañaran a esa subida de tipos. Porque así lo que está es cubriendo su expediente, retirando dinero del mercado, limpiando los balances, todo lo que quiera, pero no está ejerciendo su labor o su misión de política económica y del control automático de, en este caso, los precios. Yo creo que demuestra una ineficiencia más de esta Unión Europea, el Banco Central Europeo. Ya demostró mucha inseguridad para todos los mercados cuando en el año 2010, 2011, cuando la anterior crisis parecía que bueno, terminó saliendo la cosa medianamente bien con el otro protagonista que ha citado, pero yo creo que el Banco Central Europeo vuelve a ir por libre, o más bien la Comisión Europea o las instituciones europeas, cuando nace el euro, crean una institución que ponen por libre y que no puede ir por libre. La Fed americana no va por libre. La Fed americana es una parte de la política económica norteamericana y es una parte alineada con el resto de políticas de Estados Unidos. Desde su independencia. Pero el Banco Central Europeo lo que está llevando a cabo es un seguidismo de la FED sin llevar a cabo ninguna actuación más, ¿no? Si me permitís una cosa, Víctor, el tema es que no tienen el mismo remit, no tienen el mismo objetivo. O sea, comparar la FED con el Banco Central Europeo es pedirle peras al olmo al pobrecito. O sea, el Banco Central Europeo no tiene como objetivo el empleo, tiene la inflación y nada más. Estoy de acuerdo en que la Comisión, o para ser más exacto, las instituciones europeas han creado una media unión monetaria, pero no tienen unión fiscal, no tienen unión económica, falta mucho trabajo por hacer, pero no es problema del banco, es problema de la Unión Europea. Porque no tenemos esas instituciones, porque a pesar de todo lo que se ha hablado durante la crisis, no se ha hecho la integración que se tiene que hacer en políticas, en formas de... Aunque se ha hecho, yo diría que bastante avance en estos últimos años, pero no es un problema del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, digamos, hace su trabajo y es el único que lo hace. El resto son los que están incumpliendo y les estamos pidiendo a los que trabajan bien que hagan el trabajo de los demás. No, esos son los países que están incumpliendo y la Comisión que no está impulsando esa integración. En modesta opinión. Y Santi, si no tienes nada que añadir a lo que han dicho tanto Víctor como los dos Migueles, bueno, tenemos ahí una señora que se está pegando, que ha dicho que va a ser pistonuda, que tiene el tema del Banco Europeo de Inversiones chupado, que va a ser la presidenta del Banco Europeo de Inversiones y que además va a poder compaginarlo con su ministerio, que es Nadia Calviño. ¿Y va a colocar al hijo ahí también o no? No, otro banco que le ha regado bien de dinero. ¿Y al pero marido, de alguna forma, al marido lo colocará ahí o no? Ya lo tiene colocado. Joder, a cuánto le Calviño más su padre, ¿te parece poco? No sé si le falta alguien por colocar. De alguna forma, esto del Banco Europeo de Inversiones hay que explicarle bien un poquito a la gente lo que es. Y luego, por otra parte, ¿para qué puñeta sirve si no nos enteramos de... Sabemos que un día puede ir la Comunidad Autónoma de Madrid, el gobierno tal cual, pero no, es otro... Sí.
No, el Banco Europeo de Inversiones ha tenido ya un papel importante financiando determinados proyectos, pero sobre todo ahora con el plan de recuperación, la cantidad de dinero que va a canalizar o que se va a canalizar a través del Banco Europeo de Inversiones es tremenda. Es decir, que es algo que es tremendamente paradójico, que la persona que ha diseñado el plan español y que ha defendido el plan en Europa y que ha diseñado este sistema que tenemos en España sea posiblemente quien dentro de unos meses también siga canalizando fondos del plan de recuperación, pero a través del Banco Europeo de Inversiones, y decidiendo qué se concede y qué no a las comunidades autónomas, que son los fondos que realmente van a pasar por ahí. Alrededor de Nadia Calviño siempre ha existido esa sombra de nepotismo, y la percepción que a mí personalmente me da es que termina siendo un modus operandi. O sea, están tan por encima de todo que creen que pueden, pues eso, no pasa nada por colocar a un hijo o presumiblemente colocar a un hijo o al marido, y desde luego nunca dejar en un mal lugar a aquellos colaboradores más próximos que ha tenido, que ninguno de ellos o de ellas ha terminado mal parado, sino que siempre han sido todos bien colocados. O sea que Nadia Calviño en eso es una persona que se comporta con una eficiencia enorme. Entonces, ¿Tú crees que pero el papel del banco va a desempeñar si finalmente consigue la pero no presidencia tenía un del veto de BEI? Alemania para no poder alcanzar la presidencia? No, Más o menos se hablaba de que Alemania podía vetar la candidatura y que se podría apoyar a otra candidata, ¿no? No, pero con los movimientos que ha habido y con la subgobernadora del Banco de España, que no ha podido acceder a otro puesto de especial relevancia, le ha despejado bastante el camino y las incompatibilidades país que podríamos tener para poder acceder al BEI. Yo creo que se le ha despejado bastante. La rival que tiene es importante, es decir, se enfrenta a una comisaria que tiene bastante prestigio. Pero el giro que ha tenido y las manifestaciones que ya ha tenido intentando ganarse a Francia, admitiendo que la financiación de las nucleares va a ser una parte del BEI, que es algo que ideológicamente ella se ha posicionado, ella y todo el gobierno de Sánchez, que son tremendamente intransigentes en cuanto a las políticas energéticas y en este caso a la energía nuclear. Pues fíjate cómo están girando con tal de poder acceder a la presidencia del BEI. Es que es el modus operandi de todo el gobierno. Hoy digo una cosa, mañana la contraria, es un cambio de opinión y aquí no pasa nada. Y si se le ocurre pasado mañana otra cosa, lo harán. O sea, con tal de estar en Moncloa o en los ministerios, cualquier cosa. Pues amigos y amigas de Café de Economía, este primer domingo de otoño, pues esperemos que no haya mucha dana, que la gente todavía aproveche un poquito el buen tiempo y ya estamos en eso que se llama normalidad, porque los chavales también ya van a ir al colegio de una forma regular y de jornada completa. Así que gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Gracias Miguel, gracias Miguel Ángel, gracias Víctor y gracias Santi. Estaremos muy atentos a lo que dice Feijóo desde el aspecto económico, porque señoras y señores, aquí tiene la culpa de eso. Pero sabemos que va a ser un programa interesante lo que diga Feijóo desde el punto de vista económico, porque Santi es de los mejores asesores que puede tener para hablar de economía el señor Feijóo, que también debía darse alguna clasecita de economía de vez en cuando. Gracias amigos y hasta la semana que viene.